siempre digo y repito cada vez que estoy parado aquí, es un honor, es un privilegio para mí el poder compartir la palabra de Dios con ustedes esta mañana y siempre que tengo la oportunidad de hacerlo. Y pues, ¿por qué siempre repito esto que es un honor y es un privilegio, es un gusto compartir la palabra de Dios con ustedes? Porque es por medio de la palabra en que Dios se comunica con nosotros como cristianos, como hijos de Dios. Es el medio por el cual Dios nos revela sus planes, nos revela su voluntad a nosotros como sus hijos. Si tú eres un hijo de Dios, si tú eres un cristiano, es por medio de la palabra de Dios y no por otra cosa que Dios te va a hablar. Es como Dios se va a comunicar contigo. Muchas personas buscan revelaciones en otros lugares. No, pues quisiera soñar y a ver qué Dios me revela en un sueño. No, pues voy a ir con alguna persona por ahí que es medio brujo y a ver qué Dios quiere de mi vida. Quiero saber la voluntad de Dios. Pero necesitamos saber y entender que es solamente por medio de la palabra de Dios en que Dios va a cumplir sus propósitos en nosotros. Y es justamente algo de la palabra de Dios que Pedro nos va a explicar en el pasaje que vamos a tratar de estudiar y de exponer en esta mañana. Hoy vamos a estar en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 22 al capítulo 2, versículo 3. Así que vamos todos para allá. Primera carta de Pedro, 1:22 al 2:3. Y ese es el texto que vamos a ver el día de hoy. Por cierto, a este mensaje o a este sermón le puse como título: Una familia nacida y alimentada por la palabra de Dios. Primera de Pedro 1:22 al capítulo 2, versículo 3. Una familia nacida y alimentada por la palabra de Dios. Pero para llegar a este pasaje, antes el apóstol Pedro ha estado escribiendo, el Espíritu Santo a través del apóstol Pedro ha estado hablando a la vida de los creyentes que estaban leyendo esta carta. Recordamos la situación de estos creyentes, de estos hermanos. Eran expatriados en otros lugares, en un mundo o en un país el cual no les pertenecía y al cual ellos tampoco pertenecían. Hacíamos la similitud con nosotros, que vivimos en un mundo el cual no nos pertenece y al cual tampoco nosotros pertenecemos. Nosotros, como hijos de Dios, por la gracia de Dios, no somos de este mundo. Me gusta decir que somos extraterrestres. No somos de esta tierra. No pertenecemos aquí. Nuestra casa, nuestro verdadero hogar está junto al Señor, fuera de este mundo. Entonces Pedro está escribiendo y decíamos que estos hermanos tal vez posiblemente están padeciendo persecución. No lo deja muy claro Pedro, pero sí sabemos que están sufriendo, que están pasando momentos difíciles, están pasando dificultades, han tenido que dejar sus lugares de origen, tal vez familias, tal vez posesiones, y han tenido que ir a otro lugar. Han perdido tal vez posesiones materiales, pero Pedro los anima de muchas maneras. Dijimos ya la otra vez, dijimos que son nacidos de nuevo, que tienen una herencia incorruptible. Tal vez alguno de ellos tuvo que dejar sus casas o terrenos o cosas que ellos tenían, pero Pedro les dice: no se preocupen por eso, porque tienen una herencia incorruptible, algo que no pueden perder. Y así Pedro los va animando hasta llegar al versículo 13, donde ahora sí, después de darles ánimo y de decirles qué es lo que tienen, qué es lo que Dios les ha dado, ahora sí les da por lo menos 6 instrucciones, hasta del versículo 13 hasta el versículo 21 más o menos. Bueno, realmente esas instrucciones están del versículo 13 al versículo
17, que son por lo menos 6. Dice el versículo 13: por tanto, preparen su entendimiento para la acción. Después de decirles todo lo que tienen en Cristo, ahora sí les dice, ahora sí, pongan atención. ¿Y cuál es la primera instrucción? Preparen su mente, preparen su entendimiento. ¿Para qué? Para la acción. Y cuando yo leo esta frase, me viene a la mente la imagen de estos militares, que los he visto en muchas ocasiones. Por ejemplo, se paran a poner gasolina a sus vehículos y ellos tienen un protocolo de seguridad cuando sucede eso. O los he visto en los Oxxos a veces, o alguno de ellos se para a comprar en una tienda. Pero cuando estas camionetas se detienen, ¿qué sucede inmediatamente? Van como 6, 8 hombres militares armados arriba de la camioneta. Pero cuando se detiene en la gasolinera o en el Oxxo o en la tienda, inmediatamente tienen un protocolo de seguridad. Ellos rodean la camioneta y están listos con sus armas para responder a cualquier ataque, a cualquier cosa que los ponga en peligro. Y me viene esto a la mente: prepárense para la acción. ¿Qué está diciendo Pedro a los cristianos? Prepárense para la acción, prepárense para actuar, porque la vida cristiana no es solamente decir, tenemos esto y tenemos lo otro, gracias a Dios, sino tenemos esto, tenemos lo otro, muchas bendiciones, pero también hay que llevar esto a la acción. No solamente saberlo teóricamente, no solamente llenar nuestra mente de ese conocimiento, sino llevarlo a la práctica. Prepárense para la acción, una de las instrucciones que da Pedro, el Espíritu Santo a través de Pedro. Después dice, sean sobrios en espíritu. Luego dice, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. Y sigue diciendo más, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia. Y sigue diciendo más, así también sean ustedes, dice, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Luego dice más, condúzcanse con temor durante el tiempo de su peregrinación. 6 instrucciones hasta ahora. Pero cuando llegamos al versículo 22 en adelante, va a dar 2 instrucciones más que son las que vamos a ver hoy. La primera es, ámense unos a otros. Y la segunda es, deseen, anhelen la leche espiritual. Así que es lo que vamos a ver hoy. Vamos a leer el texto. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 22, al capítulo 2, versículo 3. Dice así la palabra de Dios. Puesto que en obediencia a la verdad, ustedes han purificado sus almas para un amor sincero de hermanos, ámense unos a otros, entrañablemente de corazón puro, pues han nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Porque toda carne es como la hierba y toda su gloria como la flor de la hierba. Sécase la hierba, cáese la flor, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y cuando leo las siguientes líneas casi puedo escuchar la voz de Pedro emocionado, diciendo, esa es la palabra que a ustedes les fue predicada. Siento algo de emoción aquí después de decir, la carne es como la hierba, se marchita, pasa, pero la palabra permanece para siempre, nunca es destruida. Y luego dice, y esta palabra que nunca es destruida, que nunca pasa, esa es la palabra que ustedes han escuchado. Esa es la palabra que a ustedes les fue predicada. Y sigue diciendo, por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresías y envidias y toda difamación, deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación, si es que han probado la bondad del Señor. Así que Pedro va a seguir dando instrucciones. La primera, como dijimos, es ámense unos
a otros. Lo podemos ver del versículo 22 al versículo 25. Puesto que en obediencia a la verdad ustedes han purificado sus almas para un amor sincero de hermanos, ámense unos a otros, entrañablemente, de corazón puro. Algo ha pasado en la vida de estos hermanos a los cuales les escribe Pedro. Y es exactamente lo que ha pasado en nuestras vidas. Dice que estos hermanos y nosotros también, en obediencia a la verdad, hemos sido purificados. Nuestras almas han sido purificadas, han sido limpiadas de toda contaminación, de todo pecado, de toda maldad. Es lo que ha pasado con nosotros. En el momento de creer en Cristo como nuestro Salvador, es lo que sucede en nuestras vidas. No lo vemos, no lo sentimos, pero la Biblia dice que es lo que sucede. Nuestras almas son purificadas, nuestras almas son limpiadas de todo pecado. Y hay un propósito después de esto, hay un resultado de esa purificación de nuestras almas. Dice, para un amor ¿qué? Un amor sincero de hermanos. Ámense unos a otros entrañablemente de corazón puro. ¿Por qué será que Dios a través de Pedro da esta instrucción? Ámense unos a otros. Tal vez porque el amor hacia otros no es natural en nosotros como seres humanos. Por supuesto, hay un amor natural que no tenemos que forzar. ¿Cuál es ese amor? El amor a nosotros mismos. Ese no hay ningún esfuerzo que tenemos que hacer. Normalmente nosotros nos amamos demasiado, tanto nos amamos que no podemos ver a otras personas después de nosotros. Es muy comprobable esto del amor hacia nosotros. Y por eso Dios no dice ámense a ustedes mismos. Dice, ámense unos a otros. Deja de verte a ti y empieza a ver a los demás y empieza a amarlos. Pero, ¿cómo es que esto puede suceder? Si nosotros por naturaleza, a causa de nuestro pecado, tenemos un amor centrado en nosotros. Bueno, para que esto pueda suceder, primero, es necesario, o este amor solamente nace de una persona que ha sido redimida por Cristo. Si no, es muy difícil que alguien pueda amar a otra persona si primero no ha visto el amor de Dios hacia él. Es necesario que esta persona o que las personas nazcan de nuevo para que se puedan amar unos a otros. Ahora, la pregunta es, ¿usted ha nacido de nuevo? ¿Ha creído en Cristo como su Salvador? Bueno, pues si ha creído en Cristo como su Salvador y por lo tanto ha nacido de nuevo, Dios le ha dado la capacidad de no amarse a sí mismo, sino de amar también a otros. Este amor hacia otras personas es la muestra, una de las muestras que usted cree de verdad en Cristo, que usted es un creyente verdadero. Es lo que dice uno de los apóstoles. ¿Se acuerdan cuál es? Juan, ¿no? En su primera carta. Vamos ahí. Vamos a primera carta de Juan, en el capítulo 4. Versículo 7 al versículo 11. Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama, ¿qué dice? Es nacido de Dios y conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios,
sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. ¿Cuál es la muestra de que usted ha nacido de nuevo? En que ama a los demás. Y hay otro pasaje donde dice también que si aquel que no ama a su hermano, ¿qué dice? Está muerto y no ha conocido el amor de Dios. Entonces, el amor solamente puede nacer de una persona redimida, el amor hacia otros. El amor hacia nosotros mismos es natural, es normal. Nuestro pecado hace que nos centremos en nosotros. Pero el amor hacia otros solamente puede venir y solamente puede nacer en un corazón que ha sido redimido, que ha sido salvado, que ha sido rescatado por Cristo y que ha visto el amor de Dios reflejado en la obra de Cristo. ¿Cómo nos amó Dios? ¿O cómo nos mostró su amor? Bueno, pues enviando a su Hijo en nuestro lugar, para nuestra salvación. El Evangelio de Juan también dice algo muy parecido. Ámense unos a otros, en esto, ¿cómo conocerán los demás que son mis discípulos? Dice Jesús, en que se aman los unos a los otros. Ahora, ¿cómo es este amor que Dios demanda de nosotros? Es un amor sacrificial, porque es el tipo de amor con el que Dios nos amó. Volvamos otra vez a la carta de Pedro, donde dice, para un amor, ustedes han sido purificados, ustedes han purificado sus almas para un amor sincero de hermanos. Y luego dice, ámense unos a otros. La primera palabra cuando dice amor sincero, usa la palabra griega, fileos, un amor de hermanos. Pero la segunda palabra cuando dice ámense unos a otros, utiliza la palabra ágape, que es el amor de Dios, que es el amor perfecto, que es aquel amor que se sacrifica por los demás, tal como el amor de Dios hacia nosotros. Es bien difícil amar de esa manera, sacrificarnos por los demás, dejar nuestras comodidades para mostrar amor a los hermanos. Tal vez podemos hacerlo con nuestra familia cercana, de sangre. Tal vez a nuestra esposa, seguramente a nuestros hijos. Pero cuando hablamos de personas de distintos lugares, distintas familias, que no conocemos mucho tal vez, y Dios dice, ámense unos a otros. Ámense con amor de hermanos, ámense con el amor de Dios, con un amor que se sacrifica por los demás. Es bastante complicado, es bastante difícil mostrar ese tipo de amor. Pero cuando nosotros recordamos la obra de Cristo en la cruz, vamos a entender una cosa: que Dios envió a su Hijo no por sus amigos, lo envió por sus enemigos, por nosotros. Éramos enemigos de Dios, es lo que dice Pablo, separados de Dios, ajenos a los pactos de la promesa, totalmente alejados de Dios, enemigos, pecadores, transgresores de la ley. Pero aún así, Dios nos vio ofendiéndolo todos los días de nuestras vidas, con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, con nuestras acciones. Pero aún así, envió a su único Hijo, porque nos amó a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestra condición, a pesar de todo lo que nosotros somos y éramos. Dios mostró un amor sacrificial, un amor que duele. ¿Seríamos capaces de ayudar a alguien que nos está ofendiendo constantemente? Es difícil, ¿no? Es difícil, es difícil aún
hacerle un favor a alguien que en algún momento no nos hizo un favor. Oye, hermano, préstame, no sé, algo que necesito. Hijo, en este momento no puedo ayudarte. Y la siguiente semana el hermano necesita un favor también y se acerca a ti y dice, oye, hermano, ¿puedes ayudarme con esto? ¿Y qué le dices? No, si la vez que yo quise ayuda, no me ayudaste, así que tampoco puedo ahorita. Podría, pero no quiero nada más. ¿Qué pasó? No pudimos sacrificarnos por amor a ese hermano. En cosas sencillas. Porque no pudo ayudarme simplemente. Ahora imagínate a un enemigo. Alguien que viene y te golpea. ¿Podrías mostrarle amor? Porque Cristo sí lo hizo. Cristo fue golpeado, avergonzado, puesto en la cruz. ¿Y qué es lo que hizo? Dice la Biblia que Él oró por los transgresores. Él oró por aquellos que lo habían golpeado. Aún dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cuántas veces hemos orado por aquellos que nos han hecho algún tipo de afrenta o algún tipo de mal? Pues pocas veces, ¿no? A veces oramos como en los Salmos, ¿no? Oh, destrúyelos, toma venganza sobre ellos. Pero es difícil orar y decir, Señor, ayúdame a amarlo o a amarlos así como tú me amaste a mí. Entonces el amor de Dios, el amor que Dios nos demanda y que Dios nos exige, es un amor que se sacrifica. Dice luego, sigue escribiendo Pedro y dice, ámense unos a otros entrañablemente de corazón puro. ¿Qué quiere decir la palabra entrañable? ¿Alguien ha escuchado? ¿Alguien sabe? Yo estaba leyendo un poco y dice que es un término como algo como que tiene que ver con el físico. Dice que quiere decir estirarse al límite de las capacidades. Y a mi mente cuando escuché esta definición vino una de estas mujeres u hombres que practican la gimnasia. ¿Qué es lo que hacen? Estiran su cuerpo hasta donde más se puede para hacer algunos trucos ahí con su cuerpo. ¿Sí han visto esos gimnastas? Cómo se estiran y se doblan y saltan a lo máximo que su cuerpo les exige. ¿Han visto hay algunos videos de los atletas, de los gimnastas chinos, que desde bien chiquitos sus entrenadores, ¿qué es lo que hacen? Los amarran y abren sus piernas y no pueden más. ¿Y qué hace el entrenador? Lo empuja. Tienes que ir hasta lo máximo que tu cuerpo te exija. ¿Qué demanda eso? ¿Qué produce eso en este niño? Produce dolor. Produce exigencia al máximo. Y es lo que Dios dice. Ámense entrañablemente hasta que duela, hasta que no soporten más el dolor. Es la manera en que Dios nos ha amado. Nunca debemos olvidar esto. Es un amor entrañable, es un amor intencional. Amar con la intención de hacerlo. Entonces, la vara está bien alta. Pero Dios dice, ustedes pueden. ¿Por qué? Porque han nacido de nuevo. Porque el amor de Dios, dice Pablo, ha sido derramado en sus corazones por el Espíritu Santo que les ha sido dado. ¿Es difícil? Por supuesto. ¿Nace de mí? Difícilmente. Pero Dios dice, ustedes pueden amarse de esa manera, porque yo pude amarlos de esa misma manera. ¿Cómo más debe ser este amor? El amor debe ser sincero. Es lo que dice ahí, un amor sincero. ¿Qué quiere decir un amor sincero? Un amor que no es actuado, un amor que no es fingido. Es un amor real, es un amor verdadero. Es un amor que da y que busca el bien del otro.
que busca el bien de los demás. No es ese tipo de amor que dice, bueno, yo te amo, ¿para qué? Para que tú me ames también a mí. Yo te hago un favor, ¿para qué? Para que tú me pagues de la misma manera. No, es un amor que da sin esperar nada a cambio. Es un amor que ama sin esperar recibir un pago por eso. ¿Recuerdan algunos de las parábolas, creo que son de Jesús? Donde dice, vayan, inviten a la gente, a los cojos, a los mancos, a todos los que son imposibilitados para regresarte el mismo favor. Dice, vayan a las calles, invítenlos a comer. ¿Por qué? Porque ellos no van a poder pagarte de la misma manera. Ese es un amor sincero, un amor que da sin esperar recibir. ¿Y podemos amar nosotros así? Sí podemos. Dios dice que sí podemos. Necesitamos practicarlo. Necesitamos esforzarnos a lo máximo de nuestra capacidad. Dios nos ha capacitado, así que es posible para nosotros. Y este amor también es un amor que está cimentado en la palabra de Dios. Vean lo que dice el versículo 23. Ámense unos a otros entrañablemente de corazón puro, pues han nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Porque toda carne es como la hierba y toda su gloria como la flor de la hierba. Sécase la hierba, cáese la flor, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Esa es la palabra que a ustedes les fue predicada. Este amor está cimentado en la palabra de Dios. Es lo que está diciendo Pedro. Pueden amarse porque ustedes han nacido de nuevo. ¿Y cómo se produjo ese nacimiento? Dice, se produjo o vino de una simiente corruptible. ¿Qué es simiente? ¿Qué es un sinónimo de la simiente? Una semilla puede ser, no de una simiente corruptible, no de una semilla corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Recuerdan la parábola del sembrador? ¿Qué es lo que dice? El sembrador salió ¿a qué? A sembrar. ¿Y qué es lo que tiró el sembrador? Tiró semillas. Y parte de la semilla cayó en el camino, a la orilla, en las piedras. Y después Jesús explica la parábola. ¿Qué es esa semilla que tiró el sembrador? Dice que es la palabra de Dios. Esa palabra de Dios que cae en el corazón de la persona y cuando da fruto la salvación de su alma. Cuando esta persona escucha la palabra y cree en esa palabra, inmediatamente nace de nuevo. Hay un nuevo nacimiento ahí por medio de la predicación de la palabra. Pablo también dice que a Dios le ha placido salvarnos. ¿Cómo? Por la locura de la predicación. ¿De la predicación de qué? De la palabra de Dios, del evangelio glorioso de Jesucristo. Es de esa palabra de la que está hablando Pedro aquí, del evangelio de Cristo. Es ese evangelio el que los apóstoles predicaban. Es ese evangelio que estos creyentes a los que les escribe Pedro escucharon y creyeron en ese evangelio, en esa palabra. Y por medio de esa palabra ellos nacieron de nuevo, fueron redimidos, como dijo antes, de su vana, de su vacía, de su hueca, de su vida sin sentido. Pero ahora han escuchado esa palabra. ¿Y cómo es esta palabra? Dice Pedro que es una palabra que permanece para siempre. Comparada
con la carne, dice, con el ser humano. Dice que el ser humano es como la hierba y toda su gloria, todos sus logros, todo lo que pueda obtener en este mundo, ¿qué pasa? Se seca. Es precisamente como una flor, es como un poco de pasto que vemos ahí. Mientras la lluvia cae, ¿qué pasa? Está verde, 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 pero tantito deja de caer la lluvia, inmediatamente se seca. Y al final de cuentas va a terminar desapareciendo. Esa es la simiente, o esta simiente corruptible de la que habla. Pero la palabra de Dios, al contrario de la simiente corruptible, es eterna. Y dice que permanece para siempre. Es una palabra que nos llevó a renacer, es una palabra que es indestructible, que va a estar siempre. Y Pedro se alegra y dice, esa palabra es la que a ustedes les fue predicada. Y es la palabra que domingo tras domingo, por la gracia de Dios, escuchamos en este lugar. Es esa palabra gloriosa que no se marchita, que no pasa de moda, que siempre está vigente y que va a estar vigente por siempre. Es la que hemos escuchado y la que queremos y la que anhelamos seguir escuchando. Y pasamos al siguiente punto, al siguiente mandamiento. Sabiendo que esta palabra no pasa de moda, sabiendo que esta palabra es eterna, ¿qué es lo que ustedes deben hacer? Bueno, pues deben desearla. Deseen la leche espiritual. Dice capítulo 2, versículo 1. Por tanto, desechando toda malicia y todo engaño, e hipocresías y envidias y toda difamación, deseen como niños recién nacidos la leche pura ¿de qué? De la palabra. Dice Pedro que debe haber un deseo en nosotros. Pero antes de llegar a cumplir ese deseo, de llegar a buscar y perseguir ese deseo, necesitamos tomar acción. ¿Qué acción debemos tomar? Dice, por tanto, desechando toda malicia. ¿Qué quiere decir desechar? Es como, da la idea de alguien que se quita la ropa, se la quita, desecha. Es como cuando Pablo dice, despojándonos del viejo hombre. Me quito el viejo hombre y lo dejo a un lado. Es la misma idea, desechando. ¿Qué es lo que necesitamos desechar? Dice Pedro, toda malicia. ¿Qué es malicia? Es la inclinación a hacer lo malo. Es la inclinación a hacer maldades. Cuando eran niños, ¿alguna vez hicieron maldades? Un montón, ¿no? Demasiadas. De repente me acuerdo en la escuela, la maestra llamaba estábamos sentados en filas así, y de repente la maestra llamaba a alguien de atrás a participar y pasar al pizarrón. Y había niños que eran bien malos, yo tal vez entre ellos. Y de repente el niño se paraba y empezaba a caminar hacia el pizarrón y de repente salía un pie así. Y el que venía caminando se azotaba. Maldad. Es lo que hay en nosotros. Y es como el grado más bajo de maldad, el ponerle pie a alguien, ¿no? Pero revela y refleja lo que hay en nosotros. El deseo de hacer el mal. Y hay peores maldades. Muchas maldades que cometemos nosotros y que están arraigadas en nuestros corazones. Pero gracias a que Dios nos ha hecho nacer de nuevo por su palabra, esa maldad ahora podemos desecharla, podemos dejarla a un lado. ¿Qué más dice? Toda malicia, todo engaño. ¿Qué es el engaño? Dice aquí que es la acción y el efecto de engañar o engañarse. Es toda falsedad. Y da la idea de estos hombres que se dedican ¿Alguien ha ido a pescar alguna vez? Algunos hasta se dedican a la pesca, ¿cómo se llama esa pesca deportiva, no? No, viene la temporada del pez vela y se van ahí al Puerto Escondido y hay concursos de pesca. ¿Y qué es lo que hacen? Engañan. ¿Cómo? Bueno,
Tienen un anzuelo o algo ahí. ¿Y qué es lo que ponen ahí en la punta? Una carnada. ¿Para qué? Para engañar al pez vela. ¿Qué es lo que el pez vela piensa? Híjole, qué rico no sé qué usan, un gusano tal vez, no sé, una lombriz. Qué rica lombriz, y viene ahí, ¡pah!, muerde. Pero no sabe que detrás de esa lombriz o de esa carnada hay un anzuelo que le va a atravesar hasta los ojos posiblemente. Y de eso se trata el engaño, de tirar una carnada para engañar. Mucho engaño en Facebook, ¿han visto? No, pues cómprate el iPhone, no sé qué, ya en qué número vaya, como iPhone 30 creo que ya hay. El último iPhone en promoción, 5,000 pesitos. Deposita esta cuenta y es tuyo el iPhone, te va a llegar a tu casa directito. ¿Y qué pasa con algunos? No, pues ven el iPhone, 4,000 pesitos, abren la boca y cierran. ¿Y qué pasó? El iPhone desapareció. Se quedaron sin sus 5,000 pesos y sin su iPhone. Una carnada que busca engañarte. Fraude, engaño, estafa. Solo un ejemplo. Hay muchos más tipos de engaños. Demasiados tipos de engaños en los que nosotros podemos caer y, peor aún, que nosotros podemos practicar. Vamos a tirar el anzuelo a ver quién muerde. Oh, hermanita, ¿cómo estás? En el WhatsApp. Oh, hola, hermana, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? ¿Qué estás haciendo? Posiblemente, sinceramente, preguntando y preocupándote por la hermana. Posiblemente poner una carnada en ese mensaje a ver cuál va a ser su respuesta. Para enganchar, para engañar, para hacer mal. Necesitamos cuidarnos de eso. Y no solamente cuidarnos. No dice Pedro hagan frente, no dice luchen, dice desechen, pongan a un lado. Dice más Pedro. Dice todo engaño e hipocresías. ¿Qué es la hipocresía? Dice aquí, es la actitud de una persona que finge en público tener ciertas ideas o ciertos sentimientos, pero en realidad opina o siente otros diferentes o contrarios. Es utilizar la máscara, ¿no? Hace referencia a los actores en la antigüedad que se ponían una máscara expresando un sentimiento, alegría, tristeza, descontento. Eran actores que se ponían esa máscara para aparentar algo que realmente no eran. Como un payaso, ¿no? ¿Han escuchado una canción media antigua que se llama, no sé cómo se llama, pero la frase dice payaso, triste payaso? ¿Alguien la ha escuchado? Es bastante interesante. Un payaso que al parecer todo tiempo está feliz, tiene pintada una sonrisa, pero que por dentro es un hombre triste. Es un hombre que vive angustiado, en depresión tal vez. Pero su cara dice, está feliz. O como el famoso, ¿cómo se llama este hombre de Batman? El Guasón, ¿no? Que tiene una sonrisa hasta por aquí. Pero es más malo que cualquier cosa. Hipocresía, aparentar lo que no somos. ¿Qué dice Pedro? Quítenlo de ustedes, deséchenlo. Y dice más Pedro. Y envidias, dice también. ¿Qué es la envidia? Desear algo que no se posee, especialmente una facultad o capacidad. En el ministerio se ve mucho este pecado, la envidia. Yo desearía ser como él, mejor que él. Quisiera tener sus capacidades. Me gustaría desaparecerlo para que yo sea el mejor. Ves a un hermano por ahí consiguiendo algo bueno. Mira, hermano, algo que acabo de conseguir. Oh, qué bonito, hermano, qué bueno. Pero por dentro, ¿qué dices? Vas a ver cómo yo consigo algo mucho mejor.
y más barato todavía. ¿Por qué? Porque es lo que hay en nosotros, envidia. Dice luego, y toda difamación. Otra versión dice todas las detracciones. ¿Qué quiere decir detracciones o difamación? Murmuraciones, murmurar, hablar a las espaldas de alguien, de otras personas, de los hermanos. ¿Cuántas veces nos ha pasado? Tal vez muchas. ¿Pero qué dice Pedro? Deséchenlo de ustedes. No anden hablando mal. Y muchas veces ni bien a espaldas de otros. Si hay algo que decir, ¿qué pasa? Bueno, pueden decirlo de frente a la persona interesada. Entonces dice Pedro, quítenlo, deséchenlo. Y habiendo desechado esto, ahora sí dice, deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra. ¿Han tenido recién nacidos en sus casas? Pues la mayoría, ¿no? ¿Cómo son? Son bien bonitos, ¿verdad? Son bien bonitos. Cuando los agarras parece que se van a desbaratar así, me da miedo. Como que le agarro la cabeza y parece que se le va a salir los brazos y las piernas. Son bien bonitos hasta que les empieza a dar hambre. ¿Qué pasa cuando les da hambre? Híjole. Empiezan a gritar, pero como si esa fuera su única y última salvación. Tengo hambre, ¿y qué hago? Lloro. ¿Hasta que qué? Hasta que su mamá lo agarra y le empieza a dar de leche. ¿Y qué pasa inmediatamente cuando este niño empieza a comer? Todo vuelve a la calma, en paz. ¿Y qué dice Pedro? Con esa misma desesperación que un niño recién nacido desea alimentarse de la leche de su madre, esa misma desesperación debe haber en ustedes por alimentarse de la palabra de Dios. ¿Les ha pasado? ¿Les ha pasado? ¿Han sentido esa desesperación de un niño recién nacido? Pues no sé, tal vez muchas veces, tal vez pocas, pero no recuerdo tal vez un día en mi vida en que yo haya sentido, tengo que alimentarme de la palabra porque si no me voy a morir. ¿Han tenido esa sensación? Posiblemente, y si es así, gracias a Dios que despierta eso en nosotros. Necesitamos la palabra de Dios. Y venimos aquí, hermanos, no porque necesariamente nos gusta cantar y decimos, no, pues voy a la reunión porque me gusta cantar y canto bien bonito. A veces no porque, no, pues necesito ver a los hermanos. Necesitamos y debemos desear venir aquí porque vamos a escuchar la palabra de Dios. ¿Y cómo es esa palabra de Dios? ¿Cómo debe ser esa palabra de Dios? Dice Pedro, la leche pura de la palabra. No como esa leche que en las tiendas o en algunos expendios venden bien mezclada con agua, ¿no? 60% de agua y 40% de leche. O como la famosa Nutrileche, ¿no? Que ya ahora ya nada más se llama Nutri, porque no traía nada de leche según la Profeco. No de esa leche, sino la leche pura de la palabra de Dios. ¿Podemos leer libros cristianos? Por supuesto, son excelentes, nos ayudan mucho. ¿Podemos leer esos devocionales que algunos pastores y hombres de Dios escriben? Claro que sí, es bueno para nosotros. Pero lo que más necesitamos y debemos desear es la leche pura de la palabra, sin contaminación, sin mezclas extrañas, solamente la palabra de Dios. ¿Por qué la necesitamos? Bueno, dice aquí, para que por ella crezcan para salvación, si es que han probado la bondad del Señor. Es esa leche, es esta palabra la que nos va a hacer crecer espiritualmente. Dios quiere hijos que se desarrollen espiritualmente. Así como nosotros queremos hijos que crezcan
que vayan creciendo normalmente conforme a sus años, conforme a su edad. ¿Qué pasa cuando nosotros llevamos a nuestros hijos a una revisión médica? Una revisión de esas, ¿cómo se dice? De rutina, o no sé cómo se llame, cada mes, o no sé, cada cierto tiempo. Y entonces el médico, ¿qué es lo primero que hace? Vamos a pesar y vamos a medir. Entonces ponen ahí al niño en una báscula, no, pues tanto pesa. ¿Cuánto mide? No, pues tanto. Bueno, ahora tenemos una tabla donde el médico dice, este debe ser su peso conforme a su edad. Este debe ser su estatura conforme a su edad. Pero ¿qué pasa cuando el médico dice, no, pues está un poco bajo del peso ideal para su edad? ¿Y qué pasa cuando dice, no, pues está muy abajo de su estatura de la que debería tener? ¿Qué pasa con nosotros? Nos preocupamos. Híjole, ¿qué estará pasando? ¿Tendrá alguna enfermedad? ¿No se está alimentando bien? Y es lo mismo que pasa con nosotros. Dios quiere hijos que se desarrollen y que crezcan, que lo conozcan por medio de su palabra. Pero a nosotros nos gusta más la Coca-Cola y las Sabritas que la lechuga y las verduras. Buscamos alimentarnos de otras cosas en lugar de la palabra de Dios. Nos gusta la Nutri en lugar de sacar un poco de leche a la vaca que tenemos ahí en el corral todos los días. Buscamos la leche de soya en lugar de buscar la leche real, que es la palabra de Dios. Así que, ¿qué estamos buscando? ¿De qué nos estamos alimentando? ¿De la Biblia? ¿O de las películas y de los programas de radio y de las telenovelas? ¿De qué nos alimentamos? ¿Estamos creciendo verdaderamente espiritualmente? ¿O estamos ahí como, andamos medios enanos porque no nos gusta comer, porque no nos gusta alimentarnos? Dios desea que eso pase, que crezcamos como sus hijos, como su familia, porque cuando crecemos vamos a entender todo y vamos a amarnos como Él demanda que nos amemos, porque cuando crezcamos y lo conozcamos por medio de su palabra, vamos a desechar las cosas que nos están estorbando y que no nos permiten, como dice el escritor a los Hebreos, correr bien la carrera de la fe. Así que ese es el mensaje de Dios para nosotros. Ámense unos a otros con el amor de Dios, sacrificándose, y deseen la leche espiritual, la leche pura de la palabra de Dios. Vamos a orar. Nuestro Dios, queremos acercarnos a ti, confiados en que tú nos escuchas, Padre. Queremos reconocer tu grandeza, queremos reconocer la gran misericordia que has tenido hacia nosotros, tu gracia que nos ha sido mostrada y tu amor por medio de Cristo, porque Él murió por nosotros cuando nosotros estábamos perdidos y no merecíamos nada. Seguimos sin merecerlo, Señor. Somos indignos de la salvación que nos has dado, pero por tu puro amor, por tu pura misericordia y por tu pura gracia, ahora podemos ser llamados tus hijos. Ahora somos una familia en ti. Somos una familia como un solo cuerpo. Una sola iglesia que tú has redimido por la sangre de Cristo. Te pedimos que nos ayudes, Padre, a amarnos unos a otros con un amor de sacrificio, un amor que aún incluso tenga que llegar a doler, para darnos cuenta que verdaderamente amamos a nuestros hermanos. Te pedimos que nos ayudes a desear la leche espiritual de tu palabra que nunca se termina, tu palabra que nunca va a pasar, Señor, porque va a permanecer para siempre. Ten misericordia de nosotros, Padre, y ayúdanos, Señor, danos la capacidad que tu Espíritu Santo obre en cada uno de nosotros para poder hacerlo. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.